Arratsaldeon eta ongi etorri herriandi zikloaren ekitaldi berri honetara. Ekimen honekin amaiera emango diogu 2022. Urteari eta horrekin batera 2023ean izanen ditugun lagun berriekin ere jarraitzeko asmoa edo helburua jakinarazi nahi dizuegu. Urte honetan zehar edo ikasturtea hasi zenetik hainbat leku, lagun eta bizipen ezagutu ditugu. Eta gaur ere gaurkotasun handiko leku batera bidaiatuko bagararen ikusten dut ezaguna zaigun leku batera joko dugu zehazki. En la última charla, conferencia que tuvimos dentro del ciclo de Riandi, estábamos a una semana escasa de las elecciones que se tenían que celebrar en Brasil y nos despedimos de nuestra invitada precisamente diciendo, bueno, qué poquito falta para que un cambio pueda producirse. No sabemos si un cambio que pueda revertir todo lo que en los últimos años se ha producido, en los últimos años no solo en los últimos años de Bolsonaro, pero sí en todos los últimos años, porque de lo que vamos a charlar hoy es probablemente de los daños que se han producido a lo largo de décadas. Pero evidentemente, seguramente, pues algo de esperanza política también puede haber y luego comentaremos con nuestra invitada qué puede suponer el cambio político surgido en Brasil en esas últimas elecciones de cara a lo que vamos a comentar hoy. Y es que nos vamos a trasladar a una zona de Brasil que vamos a intentar explicaros y nos van a intentar contextualizar nuestra invitada. Vamos a ir hacia el Cerrado y para ponernos en contexto, tras un proceso de 3 años, en julio de 2022, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgó por el crimen de ecocidio y genocidio cultural al Estado brasileño, que con el apoyo de estados extranjeros y empresas transnacionales han tenido una acción directa en la ocupación depredadora del Cerrado, esta zona de Brasil que ahora vamos a conocer. En consecuencia, se produjo también el genocidio cultural de sus pueblos. En este contexto, la articulación de las mujeres del Cerrado ha denunciado que sus cuerpos son territorios desproporcionadamente afectados por este proceso de expolio, mientras que ellas organizan resistencias y proyectos emancipadores. Precisamente en los últimos tiempos, y venimos de un mundial, del Mundial de Fútbol de la Vergüenza, donde también hemos visto que el capitalismo está por encima de los derechos humanos, y en ese sentido yo creo que lo que hoy también vamos a comentar de Brasil no podemos situarlo solo en el Cerrado, no solamente en Brasil, sino que va también de una cuestión global y de una cuestión de derechos humanos y de derechos del propio planeta. Contamos al otro lado de la pantalla ya con Diana Aguilar, profesora e investigadora de la Universidad Federal de Bahía y colaboradora en la campaña brasileña en defensa del Cerrado. Y contamos también, y queremos agradecer en primer lugar y como siempre a las compañeras que hacen más fácil y más accesible estas charlas. Hoy saludamos a Mariola y a Ana, que nos acompañarán en la lengua de signos, y os voy a mencionar el teléfono al que podéis mandar vuestros mensajes de Telegram o WhatsApp para hacernos vuestras preguntas. Es el 627-404-786. Y ahora sí, Diana Aguilar, bienvenida y es un placer poder estar contigo esta tarde. El placer es mío. Les agradezco mucho la invitación de estar aquí. Bueno, como decíamos, seguramente Brasil ha sido en los últimos tiempos, yo creo que todo el mundo ha estado mirando y particularmente desde algunos lugares ha mirado con interés particular, porque lo que muchas veces sucede en Brasil también luego tiene su eco en otros lugares, pero no conocemos lo suficiente y no conocemos en concreto las zonas de las que hoy probablemente vayamos a hablar, así que yo te pediré, para conocer vuestras reivindicaciones, lo primero, que nos sitúes el Cerrado, esta zona de Brasil que vamos a tener hoy, que vamos a mencionar continuamente, para que la contextualicemos geográficamente y así también poder contextualizar, como digo, la conferencia. Claro. Así, eso es lo que dices del eco que tiene Brasil en otras realidades, especialmente en Latinoamérica, tiene mucho que ver también con la cuestión ambiental, que creo que es una de las cuestiones centrales que llama la atención por el lugar específico que tiene Brasil como un país que está cubierto por la mayor extensión de bosques tropicales del mundo y el país más biodiverso del planeta, con más o menos 20% de la diversidad biológica del planeta. Pero normalmente cuando se habla de estas cuestiones de Brasil, se piensa en la Amazonía y muy poco en otras regiones ecológicas. Si me permites, voy a compartir mi pantalla un poco para también enseñar en el mapa, porque por más que yo pueda mencionar a lo que es el Cerrado, creo que uno puede ubicar mejor con el apoyo de un mapa. Entonces, si ves este mapa que hicimos como parte de este proceso, el verde más oscuro que está en el centro es lo que es llamado el Cerrado continuo.
Los otros colores entre el Cerrado y la Amazonía, entre el Cerrado y otras regiones como la Caatinga, la Mata Atlántica, son las zonas de transición del Cerrado con estas otras regiones ecológicas. Entonces el Cerrado, que está así ubicado en el centro de Brasil y que conecta básicamente la diversidad biológica en Brasil entre distintas regiones, es considerada la sabana más biodiversa del planeta y tiene más o menos 5% de la diversidad biológica del planeta. Eso significa que del 20% de la diversidad biológica del planeta que está en Brasil, 5% está ahí, 15% más que todo en la Amazonía y un poco en otras regiones. Para que tengan una idea de lo que representa esto en términos de extensión, el Cerrado Continuo tiene 190 millones de hectáreas y más un poco estas regiones de transición. Esto es más que Alemania, Francia, Ucrania y España unidas. O sea, estamos hablando de una región extremadamente extensa. Es la segunda mayor región ecológica de América del Sur. Aquí un mapa que enseña con un poco de otras formas, pero también enseña que todo lo que es el Cerrado, lo que está en el centro de Brasil, comparte también características ecológicas muy similares a la región de frontera entre Colombia y Venezuela al norte de América del Sur, también la región de las Guyanas y también entra al territorio de Bolivia y Paraguay. Entonces, aunque el Cerrado como tal sea conocido más en Brasil, pero esa dinámica sabánica viene de una historia muy antigua porque el Cerrado es el más antiguo ambiente del planeta, de la historia reciente del planeta. Se empezó a formarse hace 65 millones de años y se consolidó en su forma actual hace 40 millones de años. Para tener una comparación, la Amazonía llegó a su formación actual desde 3.000 años. Estamos hablando de 40 millones y 3.000 años, lo que significa que hace 11.000 años Brasil era básicamente sabana con algunas áreas de bosque tropical y la Amazonía creció sobre este área con el aumento de las temperaturas del planeta cuando la última glaciación se ha disminuido y el planeta se volvió más húmedo, con más lluvias, y esto hizo con que el bosque pudiera crecer. Pero es una historia muy antigua, de mucha riqueza, y que da todo el tono de la importancia de lo que es esta región. Y un poco también decir como la importancia del Cerrado como cuna de las aguas. Si ves en este mapa, los puntos azules son nacientes de ríos que están en estas grandes mesetas que están en el Cerrado. Es una región que tiene esta característica de relieve con mesetas, donde el agua infiltra y va a la parte más profunda de la tierra. Bajo el Cerrado están dos de los mayores acuíferos de Brasil y de América del Sur, uno de los cuales es muy conocido, que es el acuífero Guaraní, que por muchos se considera el mayor del mundo, o sea, aguas subterráneas. Y además en el Cerrado nacen 8 de las 12 principales cuencas hidrográficas de Brasil, y estamos hablando del país que tiene el mayor volumen de agua potable en el mundo. Muchos de los ríos que forman el Amazonas nacen en el Cerrado y hasta cuencas que alimentan a la Bacia del Plata, la Cuenca del Plata, Paraná, Paraguay, tan importante también para otros países de la región. Entonces, diversidad biológica, una historia extremadamente antigua, cuna de las aguas que alimenta con sus aguas a distintas regiones, conectando a regiones ecológicas del país y de América del Sur, pero sobre todo un poco escondido en esta historia que puede dar la impresión que es solo de una ecología de naturaleza parte de la humanidad, pero no, es una historia de diversidad cultural, es donde en el Cerrado se encontró el fósil humano más antiguo de Brasil, tiene ocupación humana desde por lo menos 11.000 años, entonces mucho de esta historia ecológica está construida justamente por la interacción entre el Cerrado y distintos pueblos que históricamente han manejado esos paisajes y permitido que esta diversidad biológica se formara como tal. Entonces, un poco para presentar lo que es el Cerrado para ustedes.
Sí, Diana, es curioso porque es verdad que siempre cuando se habla de la Amazonía se habla de que es el pulmón del planeta. De hecho, yo, previo a las elecciones que antes mencionábamos y las que luego hablábamos, le escuché a alguien decir, ¿no?, que realmente la ciudadanía brasileña va a votar por todos nosotros, ¿no?, porque nos afecta todo lo que pueda suceder en Brasil. Y digo, ya sí, hombre, pero no les vamos a poner esa pedazo de responsabilidad también al pueblo de Brasil cuando muchas empresas transnacionales y que están implicadas en el mal que se le ha hecho en la Amazonía son empresas que provienen también de Europa, pero a mí entonces me llama la atención que haya este desconocimiento del cerrado y creo que no será casualidad, que probablemente sea un desconocimiento interesado también por esa presencia que tienen esas empresas transnacionales, ¿no? Y precisamente por el papel que ellas han tenido, se ha juzgado, bueno, o sea, se ha realizado el juicio que mencionábamos en este último año, tras un proceso largo de 3 años, pero que igual que nos tienes que aclarar de qué se trata o cuál es lo que se ha tratado en ese tribunal permanente para entender, ¿no? Y luego ya entramos a los delitos que se han perpetuado allá, pero ¿de qué clase de juicio o qué es lo que se ha juzgado, Diana? Sí. Bueno, primero a lo mejor mencionar que es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Está basado en Europa, está en Roma, en Italia. Tiene una larga historia, fue fundado en 1977 por exilados políticos de América Latina, distintas personas que hacían resistencia en distintas partes del mundo. Fue fundado en este momento también como reacción, no solo a las dictaduras que existían en América Latina. Uno de sus primeros juzgados fue justamente los crímenes de Pinochet en Chile, pero también los crímenes de guerra de Vietnam, de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, a partir de esos primeros juzgados que fueron llevados a cabo por Bertrand Russell, el filósofo, con la participación de Jean-Paul Sartre y otras figuras eminentes, en este primer momento se decidió, bueno, las razones por las cuales esos juzgados se han realizado permanecen presentes. Por eso ese tribunal tiene que volverse permanente. Es un tribunal de los pueblos porque no es un tribunal vinculante en el sistema de justicia oficial del Estado, pero no quiere decir con esto que no esté haciendo derecho. O sea, si nosotros tenemos una visión amplia de lo que es el derecho es construido también a partir de los procesos políticos, de las luchas sociales y desde abajo. Muchas veces lo que está en la ley hoy vino antes a partir de normas consuetudinarias, costumeras que los pueblos ya tenían y que en algún momento el Estado sí reconoce como leyes. Entonces, el TPP un poco que intenta avanzar el proceso cuando el Estado o el sistema jurídico internacional no logra hacer frente a lo que son las violaciones que el sistema de justicia no está dando cuenta, ¿no? Entonces, hemos pedido, después de la elección de Bolsonaro justamente en 2018, hemos decidido que era un momento fundamental de intentar hacer algo. La campaña en defensa del Cerrado, que es el colectivo de organizaciones y movimientos que ha hecho la petición al TPP, decidió, después de las elecciones de 2018, que una manera de hacerlo era intentar llevar adelante un proceso de tribunal de opinión, sabiendo que eso no significa que un tribunal, que el resultado tendrá efectos jurídicos en el sentido más formal, pero también reconociendo que, bueno, los pueblos, las comunidades siguen con sus acciones jurídicas en el sistema de justicia de Brasil, en el sistema interamericano de derechos humanos, pero la experiencia histórica es que el sistema de justicia es extremadamente asimétrico y ha siempre favorecido a los dueños de la tierra, los terratenientes, los dueños de capital, las empresas transnacionales. Entonces, en reconocimiento a esto, buscar un otro tipo de juzgado donde las voces de las víctimas puedan estar protagónicas en el proceso de juzgado. Entonces, un poco a partir de ahí que construimos esta petición, que fue en 2019, justo después, o sea, octubre de 2018 tuvimos las elecciones, final del año decidimos hacer la petición, 2019 hicimos la petición, empezamos a construir, vino la pandemia en 2020, tuvimos que retrasar el proceso, empezamos a hacer algunas cosas virtuales, hicimos las primeras audiencias en formato virtual en 2021, hasta que la audiencia final se realizó este año en julio de 2022 de manera presencial, con la presencia de los jueces, distintas personas, estaban, por ejemplo, gente de Europa, de América Latina, que participaban del cuerpo de jueces, y ha sido un momento
lindo, de verdad, de aprendizaje colectiva, de formulación, de denuncia, de construcción de contenido y un poco de las víctimas sentir, de las comunidades sobre todo, decir por primera vez están siendo escuchadas con visibilidad y a la importancia que eso tenía para ellos. Los crímenes que fueron juzgados, hemos denunciado y que fueron juzgados fueron justamente los crímenes de ecocidio y genocidio, pero para llegar ahí hubo todo un proceso de construcción para decir que esos son los crímenes que queremos denunciar hasta el momento que el jurado al final del proceso acepte. Entonces puedo contar también un poco esta historia, Claro. que me parece que es lo Sí, más interesante. sí, porque yo imagino que bueno, pues en que digamos que formalmente igual a nivel jurídico no tiene el valor que podrían tener otros tribunales, que bueno, pues también muchas veces hay que poner en cuestionamiento, pues porque las decisiones de los tribunales también muchas veces están sujetas a voluntades políticas o económicas, ¿no? Que tampoco eso quiere decir que haya una independencia judicial, pero sí que pueden ser un balón de oxígeno para esa gente que ha estado trabajando precisamente en eso, en definir qué es lo que está sucediendo, en ponerle nombre a un delito, porque yo imagino que muchas veces lo que se une a la desesperanza es la frustración de las comunidades que ven perder su idiosincrasia, lo que ha sido su pasado y lo que por lo tanto puede ser su futuro, pero sin poder ponerle un nombre o sujetarlo a un delito. Y en este caso se ha conseguido en ese sentido, pero más allá de esa terminología cuando hablamos de delitos de ecocidio y genocidio cultural, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podemos poner ejemplos concretos? ¿Qué es lo que esas comunidades han identificado como tal y qué es lo que se ha reconocido que ha sucedido como tal? Sí, lo que decías ahora es justamente uno de los miembros del jurado, ha sido el profesor catalán Antoni Pigrau, de Derecho Ambiental, y una de las cosas que él nos contaba por su experiencia en distintas sesiones del TPP es justamente cómo el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene esta capacidad de ser un espacio de construcción de una idea conjunta para narrar la historia de un pueblo, de un conjunto de pueblos que se reúnen para hacer una denuncia. Y para nosotros ha sido efectivamente esto, o sea, no llegamos a la idea de ecocidio y genocidio, que ahora ni el cultural utilizamos más, y puedo contar un poco cómo llegamos hasta aquí. Más una vez, creo que voy a compartir mi pantalla para enseñar algunas cosas. La primera es esta, lo que decía antes, ¿no? Este símbolo del Tribunal Permanente de los Pueblos que realizamos, o sea, que hicimos como un logo, una logo. Y la idea principal que era la justicia que brota de la tierra, es decir, no solo la justicia que se emana a partir del sistema jurídico formal, pero que sí se construye a partir debajo de las luchas sociales de los campesinos y pueblos indígenas. Un poco para poner algunas imágenes visuales de lo que es el Cerrado más allá de los mapas, cómo se ve en el suelo, ¿no? Cómo es la riqueza hídrica de esta cuna de las aguas, las mesetas que mencionaba, los campos, o sea, también traer un poco más visualmente lo que es esto. Pero un poco contar esta historia, ¿no? Porque justamente lo que decías antes también, el hecho de que, ¿por qué el Cerrado es tan invisible, ¿no? No solo hacia afuera, mismo en Brasil, o sea, la gente sabe que el Cerrado existe, pero ha existido una construcción política de que el Cerrado es una región sin importancia ecológica y además siempre se ha dicho que es infértil. O sea, ¿cómo puedes tener una región que tiene 5% de la diversidad biológica del planeta, que tiene frutos que alimentan a miles de familias, que son súper centrales en la cultura alimentar de distintas comunidades y mismo de centros urbanos en esta región? ¿Cómo se puede decir que esta tierra es infértil? Y mira cómo esta situación, como es mucho la agronomía moderna, que pone lo que es fertilidad dentro de una cierta visión de qué tipo de cosechas importan para el comercio internacional de commodities. Entonces, para producir soja, para producir maíz, para producir lo que son las grandes commodities, ¿qué tipo de elementos hay que tener un determinado suelo? Entonces, desde más o menos la década de 70, la dictadura militar brasileña ha inversionado en un proceso de corregir el suelo infértil del Cerrado, de manera que el Cerrado pudiera ser una grande productora de granos para los mercados internacionales. Estos mapas lo que enseñan es justamente la expansión de la soja. La soja, y menciono la soja por la centralidad que tiene la soja, no solo de las exportaciones de Brasil y de los problemas de devastación ecológica y acaparamiento de tierra, pero también globalmente,
es la principal commodity de las cadenas globales financiarizadas en el mundo hoy, tiene una importancia muy central en la cadena de carne, porque es la principal fuente de ración animal. Y como pueden ver, o sea, el cerrado históricamente, la soja es una cosecha de clima temperado. Se cultivaba en Brasil solamente en el sur, en partes de Estados Unidos, o sea, más en países de clima temperado y en regiones de Brasil, de Sudamérica, de clima temperado. Lo que se hizo a partir de los 70 es que el Estado brasileño, a partir de la dictadura militar, ha hecho programas de cooperación con Estados Unidos y con Japón, ha hecho una serie de inversiones para hacer investigación de tecnologías para adaptar a la soja a áreas tropicales, hasta el punto que la soja hoy se cultiva a latitud cero, o sea, ahí en el norte de Brasil, en la Amazonía, por ejemplo, pero como o sea, el centro de Brasil, el Cerrado, es la principal área de producción de la soja, no solo en Brasil, pero en el mundo. Para que tengan una idea, o sea, lo que ha representado este proceso de expansión es que en los últimos 20 años, Brasil ha crecido la producción de soja en más o menos un área correspondiente al territorio del Reino Unido, solo en 20 años de expansión. 75% de la soja que se produce en Brasil va a la exportación. Lo que se dedica solo para exportación en soja es equivalente al territorio de Italia, en Brasil, solo para exportación. Históricamente, la Unión Europea era la principal consumidora de la soja producida en Brasil. Si ven como este gráfico enseña un poco eso, o sea, Europa en volumen no ha cambiado mucho, pero el crecimiento de la importación de China es tan grande que China en participación de la soja brasileña ha aumentado drásticamente. Entonces, Europa sigue más o menos como consumiendo la misma soja que consumía, entre 16 y 18 millones de toneladas de soja en los últimos 20 años, pero China ha crecido de representar 11% de la producción de Brasil para casi 59% de todo lo que se produce en Brasil va a China. En este periodo de toda esa expansión que mencionaba, que tiene el Cerrado como principal escenario, Brasil se convirtió en el principal exportador de soja del mundo, ha sobrepasado a Argentina, Estados Unidos que era el principal, sigue siendo muy importante, el segundo mayor productor, siempre así muy cerca de Brasil, pero esto ha tenido costes sociales y ambientales absurdamente, o sea, fundamentales. Y, por ejemplo, el hecho de que Unión Europea y China son tan importantes importadores de soja, y esto con que en la denuncia que hicimos, pusimos a China y Unión Europea como con responsabilidad compartida por el crimen de ecocidio, y esto fue reconocido por el jurado en el final del proceso. Diana, perdona que te interrumpa, porque claro, lo que estamos hablando es que un territorio del volumen de Italia no es que se dedique a la exportación de soja, sino que es un territorio que no se está cultivando para las propias gentes de allá, ¿no? Que también eso Exactamente. que forma parte también de esa demanda, de esa denuncia, ¿no? Sí, no solo no se está cultivando, como también hay áreas que son campos de recolección de frutos, o sea, el sistema agrícola tradicional de la comunidad es una mezcla de usos de un paisaje, ¿no? O sea, hay áreas que son dedicadas a la agricultura itinerante, que es muy central, pero también tú tienes las áreas donde se colectan distintos frutos, flores, distintos usos, hasta para la suelta del ganado en el sistema tradicional de pastoreo, o sea, hay distintos usos, y lo que significa que este proceso histórico de expansión de la soja y también de pastajes asociada a esto, representó un proceso de deforestación acumulada en el Cerrado y hasta presionando rumbo a la Amazonía. Toda esta ocupación del Cerrado histórica ha sido justificada por el Estado brasileño como una forma de proteger a la Amazonía de la expansión de la frontera agrícola, pero lo que el mapa aquí enseña es el contrario, o sea, eso no solo significó que el Cerrado se destruyera más de la mitad en los últimos 50 años, como es a partir del Cerrado donde se presiona la frontera agrícola sobre la Amazonía. Entonces, todo lo que es la entrada, aquí lo que se llama el arco de la deforestación de la Amazonía, es justamente la área de transición entre el Cerrado y la Amazonía, donde esos procesos se van empujando hacia ahí.
Y el mapa de la derecha enseña todo lo que es reconocimiento de tierras indígenas, unidades de conservación en Brasil, en comparación en el lado izquierdo con la deforestación. Y una cosa que uno puede notar es cómo la Amazonía tiene un nivel de protección ambiental y de derechos territoriales de pueblos indígenas muchísimo mayor que el Cerrado, y tiene que ver con el hecho de que como el Cerrado siempre fue invisibilizado como una región de importancia biológica y cultural, nunca se demarcó territorios de manera tan acelerada como se hizo en la Amazonía. En el Cerrado tenemos menos del 5% de pueblos afrodescendientes rurales con sus territorios demarcados, varios pueblos indígenas que todavía luchan por la demarcación de sus territorios y otras comunidades campesinas. Es una situación de relación entre deforestación, acaparamiento de tierra y pérdida de derechos territoriales muy central. Una otra cuestión muy central, no voy a enseñar esto, es la cuestión de los agrotóxicos, o sea, el hecho de que parte de este proceso de cultivo, de monocultivos que implica la deforestación, implica también el uso intensivo de organismos genéticamente modificados, porque 99% de la soja que se cultiva en Brasil es transgénica, no es orgánica. Además de todo, además de ser una monocultura, o sea, no tener diversidad biológica, además, uso intensivo de agrotóxicos, 75% del agrotóxico consumido en Brasil se usa en el Cerrado, 75% también para la soja. O sea, la soja es este punto de encuentro de esa devastación, y que eso significa, por ejemplo, un nivel de contaminación del suelo y de las aguas, pérdida de la producción tradicional de las comunidades, enfermedades, o sea, distintas contaminación de los cuerpos, no solo de los territorios, como parte de este uso intenso de agrotóxicos. Y otra parte de este proceso también es como el Cerrado es la cuna de las aguas y tiene aguas subterráneas muy ricas. Todo este cultivo se hace con el uso de agua subterránea en esos grandes, se llama pivot central en portugués, o sea, se hace como huecos en el suelo y se quita el agua del subsuelo. Con sequía del agua, muchos ríos están muriendo, o sea, hay muchas denuncias de las comunidades que han hecho un proceso de sistematización de ríos que mueren, que se contaminan y con impactos distintos sobre la vida de ellos. Entonces, estas cuestiones todas en conjunto son las principales características de este proceso de ecocidio de la que hablamos, o sea, de una destrucción intensa y amplia de toda una región ecológica con impactos muy fuertes sobre la vida de la gente. Pero ¿por qué genocidio? O sea, esto es la cuestión central, ¿no? O sea, como mencionaba antes, toda esta historia del Cerrado, de diversidad biológica, de riqueza natural, no es por nada, o sea, es parte de un proceso de manejo histórico de comunidades tradicionales y pueblos indígenas cuyos modos de vida son totalmente conectados al Cerrado. La Constitución de Brasil reconoce a esos pueblos como pueblos con identidad cultural específica y diferente de la sociedad hegemónica, y reconocen que sus derechos territoriales, por lo tanto, tienen que ser respetados para garantir la reproducción sociocultural de esos pueblos. Entonces, tomamos a esto que está en la Constitución brasileña y para decir que este ecocidio es igual a genocidio. O sea, no es posible hablar de la destrucción de esos ecosistemas sin decir el efecto directo que eso tiene sobre modos de vida, sobre culturas, sobre comunidades que tienen una relación histórica de convivencia, de respeto, de producción conectada a esos ecosistemas. Entonces, por eso, esta formulación política que para nosotros fue innovadora, para el TPP fue la primera vez también, y que esperamos que como se convierta en una jurisprudencia para otros pueblos del mundo que también comprenden esa relación tan profunda que hay entre naturaleza y pueblos que viven en la naturaleza. Sí, porque no resulta casual, o por lo menos a mí, pues, cuando comentábamos al principio que no sería casualidad el desconocimiento que hay sobre el Cerrado, tampoco será casualidad el papel que las mujeres han jugado en todo este proceso para ese desconocimiento y esa invisibilización de la situación que se estaba viviendo y que se está viviendo en el Cerrado. ¿Cuál es la idiosincrasia de esa red de mujeres, de esos grupos de mujeres que están en el Cerrado, y quienes habéis conseguido llevar a tribunales, a este tribunal, esta causa, y por lo tanto quienes estáis peleando por estas causas y por ese futuro?
qué clase de mujeres, qué clase de peleas, vivencias encontramos en esa realidad? Ujú. Entonces, como te mencionaba, la campaña es conformada por distintas organizaciones y movimientos. Hay organizaciones que hacen asesoría directa, hay investigadores que trabajan con distintas comunidades, pero también tienes movimientos y organizaciones que son de los pueblos mismos, ¿no? Y hay una diversidad de pueblos y comunidades tradicionales reconocidos por el Estado brasileño por su diversidad cultural. En el Cerrado hay más de 70 pueblos indígenas, hay una diversidad, muchos que hablan sus propios idiomas, hay una diversidad de formas de convivencia con los paisajes que son muy diversos también porque varían de lugares distintos a partir del tipo de paisaje, el tipo de cultivo, el tipo de frutos, de árboles que hay en cada una de esas regiones. En estas comunidades que han sido parte del proceso y de esas organizaciones, no necesariamente todos esos pueblos tienen como una visión muy clara sobre el rol de las mujeres, pero las mujeres han tomado el protagonismo para enunciar su papel, porque es importante que su visión específica esté representada en este proceso. Entonces, ellos participaron como parte de una organización, una red mixta en la formulación de todo eso, pero al final también quisieron hacer una carta suya para decir, dale, ecocidio, genocidio, estamos con esto, pero para las mujeres específicamente, ¿qué quiere decir? Entonces, solo para también, perdón, es que para mí me parece que también enseñar estas imágenes dan mucho más fuerza y imagen a lo que estoy diciendo. Esas imágenes son imágenes de algunas de las reuniones antes de la pandemia, el encuentro de las mujeres del Cerrado, que fue un gran encuentro nacional, donde las mujeres estaban ahí formulando. En la derecha del topo hay la reunión de las juventudes, que también fue un encuentro nacional muy bonito. Entonces, la campaña es hecha de momentos así, donde mujeres de pueblos indígenas distintos, mujeres de distintas comunidades, jóvenes, también hombres en algunos momentos, pero la mayor parte de las fotos que están aquí son fotos del encuentro nacional de las mujeres, donde empezaron a construir una visión propia suya de la especificidad de la experiencia de las mujeres del Cerrado. Aquí algunas imágenes enseñan lo que son, los distintos pueblos, ¿no? Y el papel de las mujeres en estos pueblos. Entonces, tienes ahí, por ejemplo, las mujeres que hacen harina en sus comunidades, la harina de manioca, que es muy central en la alimentación, las mujeres que hacen distintos curas. Hay un tipo de comunidad tradicional o de forma tradicional de papel comunitario, que son las curanderas, no las raíceras del Cerrado, se dice, que estas mujeres que están ahí en el centro, que están, toman las hierbas y han hecho una farmacopeia, un libro hermoso, donde han sistematizado las distintas plantas, sus usos farmacéuticos populares, también como un intento de decir su rol como oficio de cura, pero al mismo tiempo para intentar contener a la biopiratería por parte de la industria farmacéutica y de cosméticos que utiliza a esos conocimientos tradicionales que ellas en sus comunidades han acumulado e intentan patentear y utilizar en productos industriales sin pagarles y sin pedir autorización. Entonces, es uno de los problemas que tienen mucho que ver con la diversidad biológica. Elena, no sé si perdona, disculpa que te interrumpa, no sé si de algunas actividades precisamente que también vemos reflejadas en estas fotografías han podido surgir ahí los proyectos emancipadores que se están desarrollando por parte de mujeres y que protagonizan mujeres, ¿no? Y en qué consisten estos proyectos emancipadores que son al final de empoderamiento, ¿no? Y de ese papel que tú decías que han querido coger ellas. Claramente, sí, ecocidio, genocidio, pero y nosotras. No sé si nos puedes hablar también de esos proyectos emancipadores. Sí, uno de esos, por ejemplo, es la farmacopeia del Cerrado, o sea, justamente a las mujeres que representan el movimiento de las raíceras, que han hecho un proceso dialogado entre distintas comunidades donde hay mujeres raíceras y han sistematizado las plantas, distintos usos para contener el proceso de biopiratería y luchar para su remuneración por el uso del conocimiento tradicional, no solo su remuneración, pero también la importancia de que ellas sean consultadas por medio de consulta libre, previa e informada, siempre que una industria farmacéutica o de cosméticos quieran utilizar
esos productos, uno de los cuales es el cusi, el babassu, que ven esas mujeres que están sentadas ahí quebrando el coco. Es un coco que reúne, o sea, hay una práctica tradicional de recolección de este coco. Aquí en la derecha, en el topo, hay una mujer con varias de estas nueces en la mano. Ese es el babassu después de partido, y ya con eso se hace aceite, se hace jabón, se hace harina. O sea, es tantos distintos usos. Ellas dicen como, y llaman a la palmera de la madre palmera, y dicen que el dolor de la palmera es igual al dolor de las mujeres que viven como una compañera. Cuando una palmera se derrumba, es como se duele a ellos. Entonces, hay un movimiento que reúne 400.000 mujeres. Ellos dicen que son el mayor movimiento de mujeres de América Latina, quizás del mundo, y de verdad son maravillosas, que es el MIXCB, el movimiento de las mujeres quebraderas de coco babassu, que es muy conocido en Brasil. Tiene una importancia fundamental, alimentan a las familias con el uso del aceite y de otros usos que se hace a partir del coco, y reivindican también que cuando una empresa cosmética como Natura, que es una gran industria cosmética de Brasil, usa el aceite de babassu para hacer una crema, un jabón, y venden carísimo, ellos reivindican, bueno, tienen que poner nuestra cara, tienen que decir de dónde viene el conocimiento del babassu, quién lo creó, quién lo acumuló a lo largo de generaciones. Y tanto ellos como las raíceras dicen, esos conocimientos no son conocimientos que tienen dueños, son conocimientos que tienen solamente herederos. O sea, uno hereda este conocimiento, pero no es dueño, y ellos son guardianas de este conocimiento intergeneracional. Claro, son dos movimientos de las mujeres más lindos que hay en el Cerrado, muy importantes. Sí, nos mencionabas desde el principio, ¿no? Que era, claro, en el Cerrado hay unas formas de vida también y una relación con el territorio. Yo creo que de estos ejemplos que nos estás poniendo se puede, por eso se habla también en vuestra pelea, tiene mucha importancia la relación cuerpo y territorio, ¿no? Yo creo que el ejemplo que has puesto de la palmera es muy significativo, ¿no? El del dolor, Sí. ¿no? De cuando cae y muere una palmera y el dolor que sufre en esas mujeres, ¿no? Por eso tiene tanta importancia esta cuestión, esta reflexión de la relación entre cuerpo y territorio. Sí, ellas, por ejemplo, las mujeres quebraderas de coco babassu, una de las luchas centrales y que han tenido muchas conquistas, ha sido justamente conquistar leyes municipales y en algunas provincias de Brasil para que cuando hay una palmera de coco babassu que está dentro de una propiedad privada, mismo que esté dentro de una propiedad privada, el dueño no puede derrumbar y no puede dejar que las mujeres que hacen recolección del coco no pueden prevenirlas de entrar. O sea, está dentro de una propiedad privada, pero es un bien común una palmera. Un bosque de palmera es un bien común, mismo cuando está dentro de una propiedad privada. Es una desconstrucción de la idea de propiedad privada a partir de una visión de pertenencia comunitaria y o sea, que la importancia que ellas tienen, porque ellas dicen, el encuentro que ellas tienen con la palmera es un encuentro fundamental para que la palmera siga teniendo su importancia social con los usos que ellas hacen. Las leyes se llaman leyes del babassu libre, y ellas dicen también que no hay cuerpos libres en territorios presos. Entonces, si el territorio no se divierta para el acceso de ellas y los territorios directos de su control o dentro de propiedades privadas donde hay bosques de babassu, de la palmera de babassu, es una prisión. La prisión de la palmera es la prisión del cuerpo de las mujeres quebraderas de coco. Es lindo. Dicen cosas como que la leche de la palmera es como la leche que la mamá alimenta a su hijo. Es algo absolutamente, o sea, espontáneo de la lucha de estas mujeres que empiezan a hacer esas metáforas en que tratan de verdad a la palmera como una compañera de lucha y de sostenimiento de la familia. Es una cosa absolutamente maravillosa. Claro, esos logros que estás mencionando que se han conseguido, por ejemplo, de la palmera en un territorio privado que tampoco puede ser derribada, además, son logros que habrán empoderado a la comunidad de mujeres y a cada una de las mujeres, pero también estamos hablando de una historia de mucho sufrimiento, habrás hablado de mucha diversidad de comunidades. Y me imagino que las situaciones serán muy distintas también, que viven unas u otras mujeres, dependiendo de la comunidad a la que puedan pertenecer, si es indígena o si no, si su territorio más cercano ha sido afectado, por ejemplo, por la plantación de soja o no. ¿Y cómo se trata esa frustración y esa tristeza
desde el ámbito colectivo, desde esa red, si tenemos en cuenta que luego son situaciones tan particulares, ¿no? Y con matices tan propios, ¿no? Porque también se está haciendo ahí una labor importante. Imagino que con esta relación que nos estás mencionando con la naturaleza y con la unión con el territorio, se procurará hacer desde lo colectivo, ¿no? Sí, no, justamente también yo creo que la iniciativa de hacer la articulación de las mujeres del Cerrado adentro de la campaña era una manera de hacer esta conexión. Porque, por ejemplo, el hecho de que en algunos lugares han conquistado esta ley no quiere decir que los dueños de las fincas la respeten. Entonces, muchas veces las mujeres se ponen enfrente del bosque de Babasú, de la palmera, para evitar que se derrumbe, hacen denuncias, están muchas veces como contaminadas. En los estudios que estamos haciendo ahora, un gran estudio de contaminación por agrotóxico, ya enseñan, por ejemplo, el nivel de contaminación que hay sobre las mujeres. Es especialmente difícil cómo las mujeres tienen esos papeles sociales tan importantes en el mantenimiento de producción, de los rituales socioculturales, espirituales. El hecho de que las mujeres tengan que lidiar con un agua que está contaminada por agrotóxico tiene un efecto para preparar la comida, para hacer rituales culturales, todo eso tiene un efecto directo, y por eso dicen ellas que su cuerpo se volvió un camino, un canal de transmisión del proceso de ecocidio en genocidio, porque es a partir del cuerpo de ellos, en sus papeles sociales, de conducción de procesos productivos, culturales, espirituales, que muchas veces esta contaminación, este proceso de devastación se transmuta en obstáculos a la producción sociocultural de los pueblos. Un elemento central es la cuestión espiritual. Entonces, por ejemplo, ves a esta mujer que está haciendo como se llama una benzedera en las comunidades. Son mujeres que trabajan con el agua y con plantas específicas para hacer procesos de oración sobre personas enfermas. O sea, es una tradición sociocultural muy importante. Y como ellas mismas dicen, a la medida que el agua se queda contaminada, que el agua está cada vez más seca, la misma práctica sociocultural y espiritual se está perdiendo. Hay regiones hay partes de los territorios que son considerados sitios donde viven los dioses, que determinadas comunidades también cuidan y ahí reverencian. Entonces también la contaminación, la deforestación tiene un papel. En el derecho abajo en la pantalla están las mujeres que en una región del Cerrado, en el oeste de Bahía, en el estado que estoy, son mujeres que suelen llorar los muertos, pero en este caso específico están llorando los ríos. O sea, fue una procesión que se hizo por la muerte de los ríos en esta región, donde esas mujeres lloraban los distintos ríos que han muerto como parte del proceso del ecocidio del Cerrado. Solo para enseñar algunos de los papeles y cómo ellos han intentado hacer frente. La articulación acaba siendo un espacio de encuentro para enfrentar las violencias que ellas viven, que tiene que ver obviamente con el proceso de violencia externa que llega con grandes proyectos, con la deforestación, con el acaparamiento de tierra, con la contaminación, pero también tiene que ver con el patriarcado dentro de las comunidades, con la violencia doméstica, con la violencia sexual que las mujeres sufren dentro de sus familias, dentro de sus propias comunidades. Entonces, hay muchas veces un lugar de vergüenza para tratar de esas cuestiones tan fundamentales, un lugar de silenciamiento comunitario. El espacio de la articulación de las mujeres ha sido un espacio de intercambio de experiencia, de sentirse que no está sola, y también para que esas mujeres puedan fortalecerse en su resistencia dentro de la comunidad, tener protagonismo, ser lideresas sociales, porque muchas veces lo que ellas mismas denuncian en la carta es que llega un gran proyecto o llega un acaparador de tierra, hay en un primer momento muchas veces una resistencia, pero hay un momento donde los hombres aceptan trabajos, van a trabajar en las incas, ¿no? Van a trabajar en la minera, en la empresa minera, mientras que ellos se quedan hacia atrás viviendo los impactos más fuertes de este proceso. Entonces también ellas están trabajando las relaciones de poder dentro de la comunidad de género, ¿no? Y también la cuestión del racismo estructural en Brasil y cómo eso tiene un papel muy fuerte en la entrada de ellas en un proceso político, ¿no? De organizarse, de sentirse parte de una lucha
social No más sé si hay, ligero. Diana, datos, así como hemos estado analizando datos sobre el propio territorio, si hay datos respecto a lo que nos decías ahora, de la violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo, la violencia dentro de sus propias comunidades, dentro de sus propios ámbitos familiares. Y yo no sé si también hay datos o por lo menos una percepción de que este empoderamiento que se está dando está valiendo para hacer frente a esas situaciones que viven específicas cada una de las mujeres, pero desde lo colectivo. Y también te quería preguntar, junto con esto, nos decías antes que el conocimiento, ¿no? Hablando de las empresas farmacológicas, que el conocimiento no tenía propietarios, no tenía dueños, sino que se tenía herederos, si también este empoderamiento feminista, por llamarlo de algún modo, de esta red de mujeres, también se está heredando, o si se está heredando por parte de las nuevas generaciones, o si frente a esto que está ocurriendo en los últimos años y en la desesperanza, a veces las nuevas generaciones y las mujeres, las más jóvenes, optan por irse a otros lugares. No sé si son 3 preguntas en una, pero si nos puede responder. Datos específicos no tengo. Lo que hay normalmente es que en los procesos de diálogos que hacemos con las mujeres, en la preparación de cartas, en eventos, el tema de la violencia es un tema que hay que ir con cuidado, ¿no? Y para que esto va emergiendo de manera muy sensible y con cuidado para las mujeres que están sufriendo esas violencias. Ni siempre es la cosa más fácil, es uno de los, siempre el momento donde hay más emoción, donde las mujeres ponen y salen como de un proceso de silenciamiento histórico para decir y para, o sea, y hay un proceso a veces de reconocimiento de esta violencia a partir del relato de las otras. Hay mujeres que muchas veces están tan inmersas en un proceso de violencia comunitaria o familiar que no logran obrar como violencia y empiezan a percibir por la participación en espacios como estos que bueno, lo que estoy viviendo es un tipo de violencia, no me había dado cuenta, que puede ser violencia no física, puede ser violencia verbal, simbólica, de distintas formas. Entonces hay un proceso también de construcción y reconocimiento de que uno está pasando por violencias de distintos matices como parte de este proceso. Y de cierta manera, o sea, muchas veces se nota que hay compañeros que cuando empiezan a ver la transformación que la participación en esos espacios realiza, quieren impedir a las mujeres que vayan a participar. Entonces también parte del proceso es una construcción para que ellas no dejen de participar, que puedan seguir participando, que se empoderen bastante y también tengan su propio tiempo de socialización con esas otras narrativas, de comprender el racismo también como una cuestión, porque ni siempre hay un reconocimiento, hay mucho silenciamiento sobre la cuestión del racismo también, en Brasil en general, pero en las comunidades también muy específicamente. Una de las razones que yo quise poner la foto también del encuentro de las juventudes es justamente para hablar de eso de lo que hablabas, ¿no? De la herencia de esta lucha. Es lindo ver líderes y lideresas jóvenes que están tomando su lugar de protagonismo en este proceso. Es un gran desafío, no solo en el Cerrado, en las zonas rurales en Brasil en general, porque la expansión de la frontera agrícola y minera ha sido construida de una manera que la gente sienta que ir a la ciudad le da más posibilidad de un destino que quedarse en el campo. O sea, escuelas que se cierran en el campo. Entonces, para estudiar cada vez más tienes que percorrer a distancias largas a diario. Falta de oportunidad de permanecer en la tierra, de producir, la falta de titulación de los territorios. O sea, todo eso se va a construir, la contaminación va construyendo un contexto donde la gente siente como, ¿qué futuro tengo aquí? Pero entonces el encuentro de las juventudes también es una forma de que las juventudes puedan construir. No es un proceso fácil, les estoy contando mucho de lo que es la organización política. No quiere decir que no haya gente que al final decida irse a la ciudad. La lucha también es una lucha por intentar hacer con que todo este proceso de construcción pueda generar a largo plazo posibilidades de quedarse en el territorio. Si preguntas a las juventudes, sobre todo las que están organizadas en lucha, van a decir que quieren quedarse. Las mujeres jóvenes son impresionantes como la capacidad, porque claro, ya
las que están en la lucha desde muy niñas, acompañando a sus mamás en las reuniones, ya tienen un otro vocabulario político desde muy temprano, y muchas veces las madres también hablan del hecho de que no quieren para sus hijas el mismo nivel de opresión y violencia que ellas han sufrido a lo largo de su vida antes de empezar a organizarse políticamente. Entonces, es un proceso político de largo plazo que apostamos como colectivo, como red, y la articulación de las mujeres del Cerrado dentro de la campaña tiene un papel central para no dejar que este tema sea transversal, pero nunca central, ¿sabes? Como tiene que tener centralidad en sí misma, y el espacio de la articulación cumple este papel. Pues muchas de estas cuestiones, no sé si en los próximos años podrán verse por lo menos más protegidas que en lo que han estado en los últimos en la era Bolsonaro. A mí lo de decir la era Bolsonaro me da como miedo porque parece que se ha terminado y no, siguen ahí, ¿no? Me parece, no, la era Bolsonaro fue, bueno, pero sí que queremos coger estas últimas elecciones con algo más de esperanza, teniendo en cuenta las dificultades que tiene toda esta cuestión por lo que mencionábamos desde el principio. Esto es una cuestión global y estamos hablando de relaciones, de firmas de acuerdos entre continentes, entre empresas y gobiernos que no son fáciles no es fácil acabar con ellas ahora en una legislatura y en este momento, por mucha voluntad política que pueda haber, que es de lo que te vamos a pedir que nos hables ahora, de las voluntades políticas que ves y de las posibilidades reales que se ven de cara a las reivindicaciones concretas del Cerrado y más en concreto de las mujeres, ¿no? Para que puedan salir de esa, pues probablemente doble opresión que sufren, ¿no? Dentro de las comunidades y también por parte de las transnacionales y de las empresas. Lo que decíamos, ¿qué posibilidades reales hay de cambios a un corto futuro, teniendo en cuenta también la división patente, ¿no? de la sociedad brasileña si nos atenemos a los resultados electorales? Sí, o sea, compartimos absolutamente de las lecturas que acabas de decir. O sea, no ha terminado lo que podría ser llamado el bolsonarismo, pero a lo mejor más que nombrar a Bolsonaro para mencionar lo que es o sea, el nazismo y el fascismo han crecido en Brasil. En los últimos 4 años, Brasil ha sido el país del mundo donde más han crecido células nazifascistas en el mundo. Hay demostraciones de apoyo a ideas nazifascistas de manera muy amplia, y esto es algo que nos da, como se nos pone muy atentos, hay algo que hacer. Eso está en la sociedad, por más que Bolsonaro no esté más en el gobierno, o no estará en algunos días, eso no significa que esta gente va a dejar de pensar como piensa de la noche al día. O sea, la gente salió de los armarios para ostentar su fascismo de manera abierta. De alguna manera hay que hacer con que se restrinja el espacio político de esta gente, pero también que los que sigan pensando así, que se queden en el armario, que tengan vergüenza de decir lo que piensan de la manera que dicen hoy. Pero como mencionabas, las dificultades son globales. Para mencionar, por ejemplo, una cosa que tiene mucho que ver con el Estado español, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fue inicialmente firmado durante el gobierno Bolsonaro, no se avanzó para ratificar. Una de las razones, justamente porque la Unión Europea dijo, con el avance de la deforestación en Brasil, vamos a suspender por ahora este proceso. Pero lo que sí Lula quiere hacer, y hay señales, y la Unión Europea también, es decir, bueno, vamos a contener la deforestación, sobre todo en la Amazonía, y garantizar que se pueda seguir produciendo commodities sin avanzar sobre ningún área de bosque. Uno sabe que eso es imposible en la práctica, o sea, y mismo lo que se ha avanzado ya en el caso del Cerrado es un nivel de devastación. Este nivel de consumo, por ejemplo, de soja para ración animal es insustentable. La Unión Europea acaba de aprobar esta normativa de deforestación importada, que a lo mejor han escuchado hablar sobre esto ahí, pero para que tengan una idea, no se incluyó a las sabanas, solo a los bosques tropicales en la normativa de deforestación importada, lo que significa que si la UE sigue importando a commodity que causa deforestación en el Cerrado, no importa, no entra en la normativa, no es un problema. Entonces hay todo ese tipo de mecanismo de
greenwashing, ¿no? De pintar de verde al agronegocio, de garantizar que se pueda seguir con la producción de commodities a larga escala, exportación, y hacer, ¿dónde vamos a hacer la protección ambiental? Es en la Amazonía, y ignorar a otros procesos, a otras regiones. Entonces es una cuestión muy central. Hay obviamente toda la cuestión de las empresas transnacionales que ganan mucho dinero con este proceso, las grandes comercializadoras de granos como Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Commodities, todas que fueron también denunciadas en el ámbito de la sentencia y reconocida por el jurado como tal, como participación compartida en ecocidio genocidio del Cerrado. Y también las grandes como Bayer, que compró Monsanto, o sea, las grandes empresas que controlan los paquetes tecnológicos, como que en China Syngenta, o sea, hay de organismos genéticamente modificados y transgénicos. Hay algunas posibilidades de cambio muy concretas que estamos apostando en mediano plazo. Esto solo no puede ser lo suficiente, pero creemos, hay señales, y Lula ha afirmado eso en su campaña distintas veces. Estamos apostando y poniendo mucha fuerza en esto, demarcación de territorios indígenas que faltan ser demarcados, demarcación de territorios quilombolas, afrodescendientes, y de otras comunidades campesinas. Entonces, ahí es donde vamos a poner grande parte de nuestra energía, porque no es suficiente, pero es fundamental. Es la base de todo. Sin territorio reconocido y protegido, no hay más nada posible, ¿sabes? Cuando tú haces la demarcación territorial, la deforestación disminuye drásticamente al día siguiente, porque la deforestación es una forma de acaparamiento de tierras. Cuando la tierra es reconocida como territorio colectivo por el Estado, es imposible acaparar en el papel. Y esto hace con que deforestar no se vuelva más un mecanismo viable para los acaparadores de tierra. Entonces es central hacer la demarcación de los territorios, y Lula ha dicho en distintas ocasiones que tiene centralidad en su agenda política demarcar los territorios que faltan. Son 4 años, hay mucha lucha por hacer, pero eso seguramente es una de las cuestiones más centrales. La cuestión de la deforestación asociada a esto, pero más que todo, hay ahí una importancia que queremos hacer, y a mí me parece que compañeros movimientos de Europa, y hemos tenido un trabajo muy fuerte con gente de Europa como Ecologistas en Acción del Estado español, Rainforest Foundation en Noruega, organizaciones que han puesto en su agenda política la importancia del cerrado, de que el tema de la deforestación importada en lo que consume la Unión Europea no esté solo preocupada con los bosques tropicales como en la Amazonía o en Indonesia o en el Congo, etcétera, pero también que también mire a esas otras regiones ecológicas que pueden no tener para los ojos de la gente la misma exuberancia y exótico y no sé qué, pero que tiene una importancia ecológica, cultural, social, espiritual absolutamente central para tantas comunidades y pueblos que viven y que su vida está ahí, ¿no? Entonces, eso es algunas posibilidades de cambio y cosas que vamos a seguir luchando con mucha centralidad en el próximo periodo. Y se seguirán viendo reivindicaciones. Nos pregunta una compañera a través del Telegram, volviendo a lo que hemos llamado era Bolsonaro en 2018, era que todavía no acabó, pero yo creo que estamos como con tantas ganas, decimos lo que no ha acabado, que no ha perdido todavía, sigue estando en el poder hasta que en enero se produzca el cambio. Volviendo a la llamada era Bolsonaro, nos pregunta una compañera, en 2018 las multitudinarias protestas de mujeres contra él se vieron desde aquí, desde Europa, desde Euskal Herria, como un nuevo capítulo en el movimiento feminista. ¿Es realmente así? Nos pregunta. Sí que es verdad que en los últimos tiempos, y desde Europa siempre miramos muy atentas a lo que ocurre allá, porque encima muchas veces vamos en procesos contrarios, desgraciadamente. Y cuando en América estáis dando pasos, o históricamente digo, y estos pueden ser casualidades o ciclos, no lo sé, pero se han dado pasos más hacia la izquierda o a las reivindicaciones sociales, y en estos momentos pues estamos muchas verdaderamente preocupadas por lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y creo que en nuestra Europa se parece bastante más a esa era Bolsonaro que lo que se parecía hace unos años. Entonces, bueno, pues para responderle a la compañera, ¿no?, que nos habla, a ver si realmente fue en un nuevo capítulo en el movimiento feminista aquellas reivindicaciones de mujeres que vimos en el 2018 en respuesta al discurso de Bolsonaro, que por supuesto es totalmente patriarcal, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, yo diría
mismo antes de 2018, a partir de 2016, con el golpe en contra de Dilma, que fue un golpe absolutamente misógino de la manera que se anunció, o sea, las principales consignas de los golpistas eran misóginos con Dilma a un nivel escandaloso. Y a partir de ahí, creo que la primavera feminista en Brasil ganó mucha fuerza. Han sido las principales manifestaciones en contra del golpe, aparte de las centrales, pero en contra de Bolsonaro seguramente, hasta el punto que hubo gente de la izquierda, hombres obviamente, que han dicho que las mujeres tenían que acalmarse porque no estaba haciendo bien a la lucha en contra de Bolsonaro, que hicieran todas esas manifestaciones que parecían como mujeres rabiosas, ¿no? Y hasta Ciro Gómez, que fue uno de los candidatos a la presidencia, que ahora tuvo terrible, 2018 tuvo mucha importancia, decía cosas así, ¿no? Que las mujeres han tenido un rol terrible al poner centralidad en esta cuestión, que no era el tema, que es una cuestión de todos. Pero sí, a mí me parece que esto ha sido un nuevo capítulo en el sentido de que las mujeres han ganado un espacio en el protagonismo político de las luchas sociales, pero hay mucho camino por la frente. O sea, el hecho de que nuestra gran esperanza sea un hombre de 77 años que ha estado en la política desde más de 40 años es algo que no cuadra bien, ¿sabes? Como hay necesidad de renovación. Los ministros que Lula ya ha anunciado y los demás que hemos escuchado hablar, hay muy poca diversidad de género, hay muy poca diversidad racial, entonces hay una cuestión muy fuerte a avanzar porque la izquierda sigue siendo muy dominada por caras de hombres mayores, con un tipo de política de identidad muy antigua, que aunque tengan agendas progresistas en varias cuestiones y que obviamente son aliados de luchas feministas en varias cuestiones, o sea, obviamente Lula históricamente ha sido una persona absolutamente en contra de la violencia de género, de la violencia sexual, o sea, todas formas de violencia contra la mujer, y también personalmente favorable a los derechos productivos y reproductivos sexuales de las mujeres como política pública, no como una cuestión personal suya, pero comprendiendo la importancia de esta. Pero en la hora de hacer concesiones, negociaciones, los derechos de las mujeres están entre los primeros a ser negociados. Entonces yo creo que nosotras las mujeres dentro de la izquierda de una manera general, seguimos así intentando poner estas pautas en el centro y no dejar. Y a mí me parece que las hermanas en Argentina han tenido mucha más capacidad de tener como ganar conquistas constitucionales, que todavía tenemos que avanzar. La cuestión del patriarcado, la misoginia en Brasil, tiene mucha fuerza, claro, y seguimos, ¿no? Luchando. Sí, hay una compañera que nos dice que aquí poco sabemos de Brasil. Yo sí que es verdad, y teniendo en cuenta que la conferencia de hoy nos ha servido para conocer una parte totalmente desconocida, pero sí que tengo la sensación ahora que mencionas Argentina, que siempre hemos mirado a Brasil y Argentina como la parte más moderna de América Latina y con la que podríamos tener más relación en algunos sentidos. Y precisamente esta misma compañera nos pregunta a ver qué podemos hacer desde los movimientos ecologistas y ecofeministas de solidaridad internacional desde Europa. Ya has mencionado algunas campañas o algún trabajo que habéis realizado, ¿no? Pues tanto en Noruega como con el Estado español, pero si continuando con esta lucha y estos términos globales de los que hablamos, ¿qué podemos hacer en estos momentos en los que yo creo que la situación también aquí es bastante preocupante en todos los sentidos y qué tipo de redes se pueden hacer, ¿no? A mí me gustaría mencionar por lo menos una iniciativa que yo creo que sí ha tenido un nivel de solidaridad internacional y con movimientos de Europa y de mujeres muy importantes, que es sobre Marielle Franco, la concejala de Río, que ha sido asesinada en 2018, o sea, el hecho de que eso no ha salido de la agenda pública y que se sigue reivindicando quién ha matado a Marielle. Ha sido no solo por la lucha de las mujeres en Brasil, pero también por una red de solidaridad internacional que ha puesto esto en el centro de una agenda sobre violencia política en contra de las mujeres, que es una cuestión central. Uno de los resultados de esta primavera feminista ha sido justamente la elección completamente nueva en la historia política del país
de mujeres jóvenes, muchas de las cuales negras, afrodescendientes, algunas indígenas, también un nuevo rasgo político en Brasil, en las últimas legislaturas. Al mismo tiempo que Bolsonaro se eligió en 2018, tuvimos una nueva representación femenina en el Congreso Nacional desconocida en la historia de Brasil, no en términos de número, pero en la diversidad representativa de estas mujeres. Entonces, la cuestión de la representación política, de la violencia política, porque muchas de esas mujeres sufren un nivel de amenaza absurdo, como Taliria Petrón, que es diputada federal, que sé que estuvo en Europa en rondas en algunos momentos con el apoyo de partidos como Podemos en el Estado español para denunciar la cuestión de la violencia política. Entonces, eso ha tenido una importancia muy central. Pero a mí me parece que una otra cuestión es esta preocupación que hay en Europa tan fuerte con la cuestión ambiental en Brasil. ¿Sabes? Como que se pueda mirar esto con una cara humana, o sea, no pensar en una naturaleza intocada, salvaje, o a lo mejor en pueblos indígenas, o sea, hay mucha importancia obviamente, pero comprender la complejidad de esto, o sea, comprender que la deforestación, la devastación ambiental tiene que ver con el acaparamiento de tierras de las comunidades, con sus derechos territoriales, con la contaminación por agrotóxicos que esas comunidades están sufriendo, o sea, es complexificar la mirada para la cuestión ambiental. Yo sé que es un tema que convoca a mucha gente en Europa cuando piensan en Brasil. Entonces yo diría, mirar también al Cerrado, además de la Amazonía, ampliar un poco la mirada para la cuestión ambiental más allá de la Amazonía y ver esta diversidad que es también, esa riqueza que es también el Cerrado, pero más allá también mirar a la cuestión ambiental como una cuestión socioambiental y comprender que no importa, o sea, poner un parque nacional en un área de bosque y quitar a la comunidad que vive ahí para preservar una naturaleza salvaje es una visión colonial que se ha construido en la modernidad sobre lo que es la naturaleza como algo externo a la sociedad, mientras que las comunidades tradicionales, los pueblos indígenas históricamente han tenido una relación de co-constitución con la naturaleza. La naturaleza no existe ni como palabra externa a la propia cultura de estos pueblos, y por eso que la palmera es una madre palmera, compañera de lucha, es esta relación. Entonces, complexificar un poco la visión ambiental y comprender cómo los pueblos están en el centro y las mujeres protagonistas en estos pueblos también en sus luchas. Sí, yo dentro de nuestro pesimismo, que mucho también las feministas también muchas veces nos acompaña ese pesimismo, yo es que a las nuevas generaciones solo les puedo mirar con optimismo porque veo una generación que viene muy empoderada y la veo ecologista y encima por convicción y por obligación, porque ven perfectamente que es que no existe otra posibilidad. Y cuando comentabas antes la importancia del agua en el Cerrado, yo decía, si es que ya sabemos que las siguientes guerras se van a producir por una cuestión del agua, probablemente, ¿no? Bueno, ya están, de hecho, en algunos sitios, y la falta de agua, la escasez de agua, o que el agua haya caído en manos privadas, ha hecho que muchas gentes hayan tenido que abandonar sus territorios. Por lo tanto, las nuevas generaciones tienen que venir, sí o sí. Con esa conciencia feminista están viniendo y las estoy viendo a las mujeres, pero con esa conciencia ecologista, por supuesto, porque es una cuestión de supervivencia. Y el feminismo también lo es, no es una defensa de los derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Esas dos cuestiones. Totalmente, totalmente. Pues, cuando uno exporta soja, exporta agua. En realidad, dentro de la soja está agua, nutrientes de la tierra, es todo y sangre de la gente que ha perdido su base de vida para que esta soja pudiera producirse. Entonces, mirar a la cuestión de la importación de commodities en Europa es una forma de trazar una ruta hasta las realidades de donde se originó esta soja. Pues desde la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, desde nuestras redes acá en Euskal Herria y en el Estado español y en nuestro entorno, intentaremos dar a conocer vuestro trabajo, porque es verdad, y con esos mapas y esas fotografías que se ha acompañado esta charla, ha sido muy clarificador, nos han ayudado mucho a entender de dónde estábamos hablando, del contexto al que estábamos refiriéndonos y de la pelea que habéis llevado a cabo, que ha tenido sus frutos ya en ese tribunal, pero que lo tendrá, supongo, reflejo en otros tribunales, esperemos, y para frenar a esos delitos que se han producido de manera sistemática. Diana Aguiar, profesora investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, que te vamos a dejar porque encima sabemos que
que es un día extraño para tener una conferencia. Te agradecemos mucho que estés con nosotras, porque acá las que están acompañándonos ahora, que ven oscuro desde casa, tienen que saber que Diana tendría que estar disfrutando del calor, ¿no? Y creo que las compañeras y amigas lo están esperando, ¿verdad? Que es ya un día extraño, ¿no? Para tener una conferencia. Sí, justo las vacaciones de verano que ya están aquí. Pero les agradezco mucho por la invitación, ha sido un gusto y bueno, qué bueno saber que hay compañeras de lucha ahí para escuchar, dialogar y seguir juntas. Por supuesto, Diana, pues te deseamos que pases muy buenas vacaciones, pases buenas Navidades, que pronto esperamos ojalá podamos vernos aquí o allá y juntarnos, y mientras tanto que es un placer y continuaremos en contacto. Es que ricasco, muchas gracias. Gracias. Abrazos.